Todavía recuerdo la primera vez que entré en casa de mis suegros en Madrid. La casa de la familia Pérez era un hermoso piso señorial que había conocido tiempos mejores. Los padres de Marcos, Leonor y Ricardo, llevaban viviendo allí más de 30 años y se notaba en cada crujido del parqué y en cada mancha de humedad del techo. El lugar se caía a pedazos, pero se negaban a reconocerlo. «Tiene solera», decía Leonor, cada vez que la puerta de un armario se descolgaba o cuando las viejas tuberías gorgoteaban siniestramente por la noche. Llevaba ya 3 años casada con Marcos y todavía me sentía como una extraña. Leonor tenía una forma de mirarme que me hacía sentir que nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Ricardo era más amable pero distante, siempre enfrascado en su periódico o refugiado en su pequeño taller. Me toleraban en las reuniones familiares, pero nunca me acogieron de verdad. Estaba decidida a cambiar eso. Empezó con pequeños arreglos, un grifo que goteaba por aquí, una lámpara rota por allá. Siempre se me habían dado bien las chapuzas, algo que me enseñó mi padre mientras crecía en nuestra modesta casa de Valencia. Pero a medida que pasaba más tiempo en su casa, me di cuenta de que los problemas eran mucho más profundos que meras cuestiones estéticas. Los cimientos tenían grietas. La instalación eléctrica era anticuada y peligrosa. El tejado necesitaba una reforma completa. Deberíamos ayudarles a reformarlo. Le sugerí a Marcos una noche mientras estábamos en la cama. Nuestro propio pisito estaba a medio terminar. Habíamos estado ahorrando para reformar nuestra cocina. But it could wait. Marcos se encogió de hombros. Nunca aceptaría nuestra ayuda. Papá es demasiado orgulloso. Pero yo no podía dejarlo pasar. Cada vez que los visitaba, veía a Leonor luchando con ventanas que no cerraban bien, o a Ricardo haciendo una mueca de dolor al subir los escalones dañados del patio. Se estaban haciendo mayores, y la casa se estaba convirtiendo en una carga demasiado pesada para ellos. Así que tomé una decisión sin consultárselo a Marcos. Empecé a hacer turnos extra en el hospital donde trabajaba como enfermera. Cancelé mi suscripción al gimnasio. Empecé a prepararme el café en casa en lugar de parar en el Starbucks. Vendí mi colección de vinilos antiguos y metí cada céntimo que podía en una cuenta separada. Durante meses, viví con lo mínimo indispensable, viendo cómo el fondo para la reforma crecía lenta pero firmemente. Cuando finalmente me acerqué a Ricardo con mi propuesta, tuve cuidado de presentárselo como un préstamo, no como caridad. Para mi sorpresa, aceptó, aunque su orgullo era evidente en la rigidez con la que asintió, y evitó mi mirada. «Solo lo esencial», dijo. «Nada de lujos». Pero yo tenía otros planes. Quería darles no solo reparaciones, sino el hogar que se merecían. Contraté a constructores, negocié precios, supervisé la obra en mis días libres. El proyecto, que se suponía que duraría 2 meses, se alargó a 5. Los costes se dispararon, y yo cubrí la diferencia discretamente, llegando incluso a pedir un pequeño préstamo personal para terminarlo todo como es debido. Nadie me vio levantarme al amanecer para reunirme con los fontaneros antes de mi turno. Nadie supo que pasaba mis pausas para comer al teléfono con electricistas y mis tardes revisando presupuestos y facturas. Marcos me apoyaba en teoría, pero era distante en la práctica. Nunca preguntó por el presupuesto o los planos. Era como si creyera que las casas se arreglaban solas. «Se lo agradecerán», me decía a mí misma en las noches en que el agotamiento hacía que se me nublara la vista mientras revisaba muestras de suelos. «Esto hará que me vean como parte de la familia». Mientras avanzaba la reforma, Leonor y Ricardo se mudaron temporalmente al cuarto de invitados de Javier, el hermano de Marcos, al otro lado de la ciudad. Yo visitaba la obra a diario, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Elegí acabados que sabía que a Leonor le encantarían basándome en revistas que la había visto leer. Me aseguré de que el taller de Ricardo fuera reconstruido exactamente según sus especificaciones, con estanterías a medida para sus herramientas. La reforma de nuestra propia cocina seguía siendo un sueño lejano. Nuestros ahorros habían desaparecido, y yo trabajaba tantas horas extra que apenas veía nuestro apartamento. Cuando Marcos mencionaba nuestros propios planes de reforma, yo le daba largas. «Ya nos pondremos el año que viene», prometía. «Tus padres lo necesitan más que nosotros ahora mismo». Él no discutía, pero tampoco ofrecía ayuda. El día antes de la inauguración, pasé sola por la casa transformada. El papel pintado desconchado había desaparecido.
reemplazado por tonos cálidos y neutros que iluminaban el espacio. El suelo ya no crujía. La cocina relucía con electrodomésticos nuevos y encimeras macizas. Los baños estaban modernizados, con barras de apoyo discretamente instaladas por seguridad. Incluso había hecho ajardinar el patio, con plantas perennes de fácil cuidado, que florecerían en ciclos a lo largo del año. De pie en medio del salón, sentí una mezcla de orgullo y ansiedad. Era precioso, pero lo más importante, era seguro y cómodo. Había puesto no solo dinero, sino pedazos de mi corazón en cada decisión. Este era mi regalo para ellos, mi forma de decir: me importáis, soy parte de esta familia, aquí pertenezco. La factura final ascendió a más del doble del presupuesto original. No le dije a nadie la cifra real, ni siquiera a Marcos. Tardaría años en pagarlo, pero ver sus caras valdría la pena. Para la cena de inauguración, pasé el día cocinando los platos favoritos de Leonor, usando recetas que le había sacado cuidadosamente a Marcos durante meses. Hice su famosa ternera asada, patatas gratinadas y tarta de Santiago de postre. Me puse un vestido nuevo, el único gasto personal que me había permitido en meses, y conduje hasta la casa temprano para poner la mesa y encender las velas. Marcos llegó con sus padres y la familia de su hermano a las 6. Yo esperaba en el porche, con las llaves en la mano y el corazón latiéndome con fuerza por la anticipación. Leonor parecía cansada por los meses de desplazamiento. Ricardo parecía incómodo con su camisa de vestir. «Bienvenidos a casa», dije, y abrí la puerta. Sus reacciones fueron contenidas. Leonor recorrió las habitaciones lentamente, tocando superficies, abriendo armarios. Ricardo inspeccionó la mano de obra con ojo crítico. Asentían de vez en cuando. Murmuraron «gracias» 1 o 2 veces. Yo los seguía, señalando detalles, explicando mis elecciones, esperando el momento en que su cortesía se rompiera y la apreciación genuina brotara. Nunca llegó. Para cuando nos sentamos a cenar, me sentía desinflada pero aún esperanzada. Quizás necesitaban tiempo para procesar los cambios. Quizás se relajarían durante la comida que había preparado. Observé a Leonor probar la ternera, esperando que reconociera su propia receta. «Está un poco seca», dijo en su lugar, y sentí que algo dentro de mí se rompía. La velada se alargó. Javier, el hermano de Marcos, y su esposa Sara hicieron los comentarios de admiración apropiados. Sus hijos adolescentes desaparecieron tras las pantallas de sus móviles. Marcos comía sin parar, aparentemente ajeno a la atención. «Un brindis», dije finalmente, levantando mi copa, «por vuestro precioso hogar y por muchos años felices por venir». Todos levantaron sus copas, pero los ojos de Leonor nunca se encontraron con los míos. Ricardo asintió rígidamente, y me di cuenta, con una sensación de hundimiento, de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me sacrificara, siempre sería la extraña, la intrusa que se había llevado a su hijo, y ahora se atrevía a rehacer su hogar. Aún así, sonreí y serví más vino. La noche era joven. No podía saber entonces cuánto peor se pondría. El comedor reformado lucía impresionante bajo el suave resplandor de las velas. Había elegido un borgoña intenso para las paredes que complementaba la carpintería original restaurada. La lámpara de araña, un capricho que no podía justificar del todo pero que tampoco pude resistir, proyectaba patrones danzantes sobre la nueva mesa que había seleccionado para reemplazar la suya, dañada por el agua. Leonor había invitado a varios de sus amigos para esta cena de inauguración. Los López de su parroquia, el doctor, Jiménez y su esposa que vivían al lado, y una pareja que no reconocí y que fueron presentados como amigos de golf de Ricardo. La casa se llenó de exclamaciones de deleite mientras los invitados recorrían cada habitación. La señora López no paraba de decir: «Es como en esos programas de reformas de la tele», mientras el doctor Jiménez asentía con aprobación ante las mejoras de accesibilidad que había incorporado discretamente. Yo me mantuve en un segundo plano, dejando que Leonor dirigiera las visitas. Era su momento de brillar, de presumir de su hogar revitalizado. Yo solo quería verla feliz, saber que mis sacrificios habían valido la pena. Pero cada vez que alguien elogiaba un detalle en particular, Leonor sonreía forzadamente y decía: «Sí, no está mal», o «no es lo que yo habría elegido, pero servirá».
Cada uno de sus desdenes era una punzada, pero me tragué mi dolor. Paciencia, me decía a mí misma. El cambio es difícil para todos. En la cocina, me afanaba con los últimos preparativos de la cena. Sara, la mujer de mi cuñado, se unió a mí para ayudar. A diferencia de Leonor, Sara siempre había sido amable conmigo, aunque no éramos especialmente cercanas. «La casa está increíble, Raquel», dijo en voz baja mientras colocaba panecillos en una cesta. «No puedo creer todo el trabajo que has hecho». «Gracias», respondí, removiendo la salsa. «Solo quería que tuvieran un lugar cómodo, ¿sabes? Un hogar que pudieran disfrutar de verdad». Sara me miró de una forma extraña. «¿Te lo han agradecido como es debido? Javier me dijo que tú misma cubriste la mayoría de los gastos». Me encogí de hombros, incómoda con el rumbo de la conversación. «No importa. Son familia». Sara abrió la boca para decir algo más, pero entonces Leonor entró en la cocina. «Raquel, estamos listos para comer», anunció, como si yo fuera del catering en lugar de la anfitriona. «Todo el mundo está sentado». Asentí y cogí la fuente de la ternera. Sara cogió las guarniciones y seguimos a Leonor al comedor. Fue entonces cuando noté que algo iba mal. La mesa estaba puesta para 12. Leonor y Ricardo en cada extremo, Marcos junto a su madre, Javier y Sara con sus hijos, y las 3 parejas que habían invitado. Todos los asientos estaban ocupados. No había sitio para mí. Me quedé allí de pie, sosteniendo la pesada fuente, momentáneamente confundida. ¿Había contado mal al poner la mesa antes? Pero no. Recordaba perfectamente haber colocado 12 servicios, incluido uno para mí al lado de Marcos. «¿Dónde me...?» empecé, pero Leonor me interrumpió. «Deja la comida en el centro, querida», dijo bruscamente. «Ya nos serviremos nosotros». Coloqué la fuente sobre la mesa, todavía perpleja. Quizás habían reorganizado los sitios mientras yo cocinaba, pero mientras Sara dejaba las guarniciones y se sentaba, me di cuenta con un horror creciente de que había sido intencionado. No había silla para mí, ni plato, ni copa, ni cubiertos. Me habían borrado. «Marcos», dije en voz baja, tocando el hombro de mi marido. «No hay sitio para mí». Él levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño, y luego miró alrededor de la mesa. Vi el momento en que se dio cuenta de lo que había pasado. Un destello de incomodidad cruzó su rostro, pero en lugar de defenderme, simplemente murmuró: «¿Por qué no comes en la cocina? Aquí no hay mucho sitio». No hay mucho sitio. En la mesa que yo había comprado, en la casa que yo había reformado, para los suegros que ni siquiera podían reconocer mi contribución. Un sofoco me subió por el cuello. Sentí todas las miradas sobre mí, aunque la mayoría de los invitados examinaban aplicadamente sus servilletas o el techo. Solo la esposa del doctor Jiménez me sostuvo la mirada, con una expresión mortificada en mi nombre. «Por cierto», dijo Leonor, cogiendo la cuchara de servir. «Raquel, sé buena y trae la otra salsera de la cocina, ¿quieres? Esta está casi vacía». No estaba vacía. Era la misma salsera que yo había llenado apenas unos minutos antes. Pero me encontré dándome la vuelta mecánicamente, volviendo a la cocina mientras las conversaciones se reanudaban a mi espalda. Mi mente estaba en blanco por el shock. Esto no podía estar pasando, no después de todo lo que había hecho. En la cocina, me agarré al borde de la encimera, respirando con dificultad. Mi tarta de Santiago reposaba en la rejilla donde la había dejado enfriar. Había pasado horas con esa tarta, haciendo la base desde cero como me había enseñado mi abuela. Incluso había tallado pequeñas hojas decorativas para la parte de arriba, con la esperanza de impresionar a Leonor con mi esfuerzo. Ahora parecía ridículo. No querían mi tarta. No me querían a mí. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, pero finalmente Sara apareció en la puerta, con expresión preocupada. «¿Raquel? ¿Estás bien?» Todo el mundo se pregunta dónde está la salsa. Me erguí, secándome las manos en un paño. «No hay más salsa», dije, con la voz firme a pesar del terremoto que sentía por dentro. Eso era todo. Sara vaciló. «¿Quieres que ponga una excusa por ti? ¿Decir que no te encuentras bien?» Casi me reí. ¿Una excusa? ¿Como si yo fuera la que había hecho algo malo? «No», dije. «Estoy bien. Llevaré el postre cuando estén listos». Sara se quedó un momento, claramente incómoda. «Esto no está bien», dijo finalmente. «No sé en qué está pensando Leonor».
No pasa nada, repetí, aunque era todo lo contrario. Vuelve y disfruta de tu cena. Después de que se fue, me senté sola en la isla de la cocina, escuchando los sonidos ahogados de la conversación y las risas ocasionales del comedor. Nadie vino a ver cómo estaba, ni siquiera Marcos. Seguí esperando que apareciera, que se disculpara, que insistiera en que me uniera a ellos. Nunca lo hizo. Cuando oí el sonido de los platos al ser retirados, supe que era la hora del postre. Cogí la tarta y una pila de platos de postre y volví al comedor con la cabeza bien alta. «El postre», anuncié, colocando la tarta en el centro de la mesa. Mi voz sonaba extraña en mis oídos, demasiado alegre, demasiado frágil. «Oh, estamos bastante llenos», dijo Leonor suavemente. «Quizás más tarde. Ricardo, ¿por qué no les enseñas a todos la nueva iluminación del patio?» Y así, todos se levantaron y salieron al patio trasero, dejándome sola con mi tarta intacta y el desorden de los platos de la cena. Miré por la ventana cómo Ricardo demostraba el funcionamiento del nuevo sistema de iluminación, el sistema que yo había investigado y comprado porque sabía que le gustaba recibir invitados al aire libre. Todos lanzaban exclamaciones de admiración. Marcos estaba de pie con una cerveza en la mano, riéndose de algo que decía Javier, como si nada estuviera mal, como si su mujer no acabara de ser humillada delante de todos sus conocidos. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. El dolor seguía allí, pero ahora se estaba endureciendo en algo más, algo con aristas. Empecé a recoger la mesa, tirando comida en perfecto estado a la basura, apilando los platos sucios en el fregadero. Nadie se ofreció a ayudar. Trabajé metódicamente, con la mente extrañamente tranquila ahora. Con cada plato que recogía, cada vaso que lavaba, sentía que me convertía en alguien nuevo, alguien que finalmente había visto la verdad. Cuando la cocina estuvo impecable, me quité el delantal, cogí mi bolso y salí por la puerta principal sin despedirme de nadie. Nadie me vio marchar, nadie me llamó. Mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Madrid, mis faros cortando una ligera lluvia de primavera, me di cuenta de que tenía mi respuesta sobre cuál era mi lugar en la familia Pérez. Nunca había sido una de ellos. Y ahora, ya no quería serlo. Nuestro apartamento me pareció especialmente pequeño cuando volví. La cocina sin terminar, con sus electrodomésticos anticuados y encimeras gastadas, parecía burlarse de mí. Me quité los tacones y me derrumbé en el sofá, todavía con el vestido puesto, el vestido que había comprado especialmente para esta noche, ahora arrugado y con un vago olor a ternera asada y humillación. Eran poco más de las 9, pero parecía medianoche. Esperé a que sonara mi teléfono, a que Marcos llamara para ver dónde me había metido. La pantalla permaneció oscura. Hacia las 10, me puse un chándal y me preparé una taza de té. Me senté en nuestra pequeña mesa de cocina, la que habíamos encontrado en el rastro cuando nos mudamos. Aquel día nos reímos, Marcos y yo, planeando todas las cenas que organizaríamos cuando pudiéramos permitirnos un sitio más grande. Ese recuerdo parecía pertenecer a otras personas ahora. A las 11, oí unas llaves en la puerta. Marcos entró, con una expresión mezcla de molestia y confusión. «¿Te has ido sin más?», dijo a modo de saludo. Mamá estaba disgustada. Le miré fijamente, esperando el chiste. Como no llegó, solté una risa que sonó más como un sollozo. ¿Que tu madre estaba disgustada? Tu madre quitó mi sitio de la mesa, Marcos. Literalmente me desinvitó de una cena en una casa que yo reformé. Se quitó la chaqueta, evitando mi mirada. Dijo que no había suficiente sitio. Tuvimos que hacer un hueco para los Johnson a última hora. Había sitio cuando puse la mesa esta mañana, dije. Tu madre quitó mi sitio a propósito. Y tú la dejaste. ¿Qué se suponía que hiciera? Se pasó una mano por el pelo exasperado. ¿Montar una escena delante de todos? Sí. Golpeé mi taza contra la mesa, y el té se derramó por los lados. Sí, eso es exactamente lo que deberías haber hecho. O al menos traerme una silla. O comer en la cocina conmigo. O algo. Cualquier cosa que no fuera fingir que no existía. El rostro de Marcos se endureció. Estás exagerando. No fue personal. ¿No personal? Mi voz se elevó. ¿Cómo que excluirme solo a mí no es personal? Y luego nadie, ni siquiera tú,
Vino a ver cómo estaba. Estuve sola en la cocina durante 1 hora mientras todos reíais y hablabais como si yo no estuviera allí. Estás siendo dramática. Se dio la vuelta, dirigiéndose al dormitorio. Estoy cansado. ¿Podemos hablar de esto mañana? Me quedé en la mesa mucho después de que él se fuera a la cama. El apartamento estaba en silencio, excepto por el ocasional coche que pasaba por la calle y el zumbido de la nevera. La misma nevera vieja que chirriaba y a veces goteaba porque habíamos metido todo nuestro dinero en arreglar la casa de sus padres. Hacia las 2 de la madrugada, me trasladé al suelo del salón con mi portátil y una pila de carpetas. No lo había planeado, pero de repente necesitaba verlo todo extendido frente a mí. Desplegué todos los documentos de la reforma: contratos, recibos, extractos bancarios, correos electrónicos, creando un rastro de papel de mi sacrificio. Las cifras eran asombrosas vistas todas a la vez, más de 80.000 euros en total. La mayor parte había salido de mis ahorros y mis ingresos extra, con solo una contribución simbólica de Marcos y nada de sus padres. Yo había puesto mi nombre en todo como parte responsable, en parte para proteger el orgullo de Ricardo, y en parte porque, francamente, era yo quien lo pagaba todo. Creé una hoja de cálculo, documentando meticulosamente cada gasto, cada hora que había pasado gestionando el proyecto. El amanecer despuntaba cuando terminé, una mañana pálida y húmeda de primavera madrileña que se filtraba por los bordes de nuestras persianas. Me ardían los ojos por el agotamiento, pero mi mente estaba clara por primera vez en meses. La verdad estaba expuesta en filas y columnas en mi pantalla. No solo contribuía a la reforma, era la propietaria. Legalmente, financieramente, las mejoras de la casa de la familia Pérez me pertenecían. Yo había firmado cada contrato. Mi nombre estaba en cada garantía. Y según la ley española, las mejoras en una propiedad pertenecen a la persona que las pagó, a menos que se donen explícitamente. Nunca había donado formalmente nada a Ricardo y Leonor. No había ningún acuerdo por escrito, ninguna transferencia de propiedad, solo mi ingenua suposición de que mi contribución sería apreciada, que me compraría la aceptación que anhelaba. Marcos salió del dormitorio sobre las 7, vestido para su trabajo en el estudio de arquitectura. Pasó por encima de mis papeles sin hacer comentarios, preparándose café y tostadas como si fuera una mañana normal. ¿Has dormido algo?, preguntó finalmente, con la boca llena de tostada. No. Seguí tecleando, añadiendo notas a mi hoja de cálculo. Suspiró. Mira, lo siento por lo de anoche. Mamá a veces puede ser difícil. Ya sabes cómo es. ¿Así? Le miré, porque creía que sabía cómo era. Creía que era solo un poco fría, un poco distante. No me di cuenta de que me odiaba activamente. No te odia. Enjuagó su taza en el fregadero. Simplemente es muy suya. ¿Y ser muy suya incluye humillarme delante de toda tu familia y sus amigos? Después de que me gastara casi 100.000 euros en reformar su casa. Marcos se quedó helado. ¿Qué? No fue tanto ni de lejos. El presupuesto era de 35.000 como máximo. El presupuesto creció, surgieron cosas, problemas con los cimientos, problemas eléctricos, el tejado, yo lo cubrí. ¿Con qué? No tenemos esa clase de dinero. Yo sí. Cerré mi portátil. O lo tenía. Mi herencia de la abuela. Mis ahorros. El dinero que estaba guardando para mi máster. Ya no está. Marcos me miró fijamente, olvidándose del café. ¿Te gastaste el dinero de tus estudios en la casa de mis padres? ¿Sin decírmelo? Intenté decírtelo. Dije en voz baja. Muchas veces. Nunca te interesaron los detalles. Solo querías que se solucionara. Sacudió la cabeza, pareciendo genuinamente sorprendido. Pero ese era tu futuro, tu sueño. Y tú eras mi marido. Ellos eran mi familia, o eso creía. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Fuera, la ciudad cobraba vida. El tráfico aumentaba. Los vecinos se iban a trabajar. Nuestra mañana de martes normal, excepto que ya nada parecía normal. Tengo que irme, dijo Marcos finalmente. Tengo una reunión con un cliente a las 8:30. Claro que sí. No levanté la vista mientras recogía sus cosas. En la puerta se detuvo. Ya solucionaremos esto, Raquel. Hablaré con mamá. Después de que se fue, me di una ducha, dejando que el agua caliente golpeara mis hombros doloridos. La cara en el espejo después era la de una extraña.
pálida, con ojeras oscuras, pero de alguna manera más fuerte que la mujer que había entrado en la casa de los Pérez la noche anterior. Me vestí con vaqueros y un jersey, preparé una cafetera nueva y continué con mi trabajo. Para el mediodía, había creado un expediente completo que documentaba mi propiedad sobre las mejoras de la casa de los Pérez. Tenía copias de todo, físicas y digitales. Sabía exactamente lo que me pertenecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos. Mamá dice que sientes si te sentiste excluida. ¿Podemos cenar todos el viernes para arreglar las cosas? Si te sentiste excluida. Como si fuera un malentendido, un producto de mi imaginación. Como si no me hubieran borrado deliberadamente. No respondí. En su lugar, llamé a mi amiga Elena, que trabajaba en un bufete de abogados en el centro. «Hola, desaparecida», contestó alegremente. «¿Cuánto tiempo sin saber de ti?» «Necesito asesoramiento legal», dije, saltándome los cumplidos, «sobre mejoras inmobiliarias y derechos de propiedad. ¿Tienes tiempo para comer?» Hubo una pausa. «Esto suena serio. ¿Todo bien entre tú y Marcos?» «No», dije simplemente. «Nada está bien. Pero lo estará». Quedamos en un café cerca de su oficina. Antes de irme, reuní toda mi documentación en una carpeta ordenada. Aún no estaba segura de lo que iba a hacer, pero sabía esto. Se acabó ser invisible. Se acabó entregarme a gente que ni siquiera podía verme. Se acabó prenderme fuego para mantener a otros calientes. Lo que viniera después sería en mis términos. Me habían quitado mi sitio en la mesa. Ahora yo decidiría cuánto les costaría. Elena escuchó atentamente mientras le explicaba todo durante nuestros bocadillos, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas legal. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación y al interés profesional, a medida que le exponía los detalles de la reforma, la cena y las consecuencias. «Así que, legalmente hablando», dijo cuando terminé, «tienes una base sólida. Las mejoras se hicieron a tu costa, con contratos a tu nombre. Sin un documento formal de donación o transferencia de propiedad, esas mejoras técnicamente te pertenecen». «¿Qué significa eso en términos prácticos?», pregunté, apartando mi almuerzo apenas tocado. «Significa que tienes opciones». Golpeó el bolígrafo contra el bloc. «Podrías imponer un gravamen sobre la propiedad por el valor de las mejoras. Podrías exigir el pago. O podrías requerir que reconozcan tu propiedad por escrito». Asentí, considerando estas posibilidades. Ninguna de ellas me parecía del todo correcta. No quería su dinero, eso lo había dado libremente. Lo que quería era reconocimiento. Que se me viera. «Hay algo más», dijo Elena, inclinándose hacia adelante. «Si realmente quieres dejar clara tu postura, hay una opción más visible». Y así fue como me encontré en una tienda de rótulos en la calle de los Artesanos a la mañana siguiente, haciendo un pedido de una placa de metal personalizada. El dueño, un hombre barbudo llamado David, levantó las cejas ante mi petición, pero no hizo preguntas mientras tecleaba el diseño. «Un trabajo urgente te costará más», dijo, «pero puedo tenerlo listo para esta tarde». «Perfecto», respondí, deslizando mi tarjeta de crédito por el mostrador. Mientras esperaba, fui a una ferretería y compré soportes de montaje, tornillos y un taladro eléctrico. Nunca había instalado un cartel, pero los tutoriales de YouTube hacían que pareciera bastante sencillo. También pasé por una copistería para plastificar varios documentos clave de mis archivos: transferencias bancarias, contratos con mi firma, el recuento final de costes. A las 4 en punto, tenía todo lo que necesitaba. El cartel era más grande de lo que esperaba, 60 por 90 centímetros, de aluminio blanco con letras negras nítidas. Las palabras parecían oficiales, autoritarias, finales. Le envié un mensaje a Marcos. «Trabajo hasta tarde esta noche, no me esperes despierto». Respondió de inmediato. «Mamá quiere saber si vienes a comer el domingo». Casi me reí. Después de lo que pasó, ¿Leonor todavía esperaba que apareciera para las comidas familiares como si nada hubiera cambiado? El descaro era casi impresionante. No respondí. En su lugar, conduje hasta la casa de los Pérez, calculando mi llegada para justo después de las 5, cuando sabía que Ricardo estaría paseando a su perro y Leonor estaría empezando los preparativos de la cena. La rutina de 30 años no cambiaba fácilmente, ni siquiera después de una reforma completa de la casa. Efectivamente,
El camino de entrada estaba vacío cuando llegué. Aparqué al otro lado de la calle, recogí mis cosas y caminé decididamente hacia la verja principal, la hermosa verja de hierro forjado que había encargado a un artesano local como un toque especial, reemplazando la vieja de madera que se estaba pudriendo. Mis manos estaban firmes mientras taladraba los agujeros de montaje. Los soportes entraron fácilmente. El cartel encajó en su sitio con un clic satisfactorio. Debajo, utilicé fundas de plástico transparente para fijar los papeles plastificados, pruebas de mi inversión, mi propiedad, mi valía. La instalación completa me llevó menos de 20 minutos. Dando un paso atrás hacia la acera, admiré mi trabajo. El cartel parecía lo suficientemente oficial como para hacer dudar a cualquiera. Mejoras del inmueble. Sujetas a disputa legal, propiedad reclamada por Raquel Soler, prohibida cualquier modificación. No autorizada. Hice una foto con mi móvil y luego volví a mi coche a esperar. No tardó mucho. Ricardo apareció por la esquina con Baxter, su viejo Golden Retriever. Desde mi posición, pude ver el momento exacto en que se percató del cartel, la doble mirada, la pausa en su paso, la forma en que se ajustó las gafas como si las palabras pudieran cambiar si miraba con más atención. Se acercó lentamente, leyendo los documentos pegados debajo del cartel. Sus hombros se hundieron. De repente parecía más viejo, disminuido. Por un breve instante, sentí una punzada de simpatía, rápidamente reemplazada por determinación. Esto era necesario. Esto era justo. Ricardo no quitó el cartel. En su lugar, hizo pasar a Baxter por la verja y se apresuró a entrar en la casa, lanzando una mirada nerviosa hacia mi coche, sin reconocerme en el asiento del conductor. 10 minutos más tarde, el Volvo de Leonor entró en el camino de entrada. Volvía de su turno de voluntaria en la biblioteca, puntual como siempre. Se dio cuenta del cartel inmediatamente. ¿Cómo no iba a hacerlo? Y su reacción fue muy diferente a la de Ricardo. Su cara se puso roja de ira. Se abalanzó sobre la verja, intentó arrancar el cartel y al encontrarlo firmemente montado, buscó a tientas su teléfono. Sabía a quién estaba llamando. Efectivamente, mi teléfono sonó momentos después. Rechacé la llamada. Luego apareció el nombre de Marcos en mi pantalla. También la rechacé. Luego el de Ricardo. Luego el de Marcos de nuevo. Me quedé aparcada al otro lado de la calle, viendo cómo los vecinos empezaban a darse cuenta. Los Jiménez se detuvieron en su paseo vespertino, leyendo el cartel con indisimulada curiosidad. La señora López redujo la velocidad de su coche al pasar. Luego se detuvo y salió para verlo mejor. Un adolescente en monopatín hizo una foto con su móvil. A las 6, una pequeña multitud se había congregado en la acera. Leonor se había refugiado dentro, pero de vez en cuando podía verla espiar por las cortinas que yo había seleccionado y pagado, que complementaban el nuevo color de pintura que yo había elegido. Mi teléfono seguía vibrando con llamadas y mensajes. Los ignoré todos. Este momento no era para explicaciones o negociaciones. Era sobre la verdad, sobre hacer visible lo que habían intentado borrar. Al anochecer, los faros barrieron la calle cuando el coche de Marcos se detuvo frente a la casa de sus padres. Aparcó de cualquier manera, medio en el césped, y corrió hacia la verja. Le vi leer el cartel, luego los documentos. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me dolió el corazón a pesar de todo. Luego miró a su alrededor, escudriñando la calle hasta que su mirada se posó en mi coche. Durante un largo momento, nos miramos el uno al otro a través de la distancia. Pude ver la confusión en su cara, la incredulidad. Esta no era la Raquel que él conocía, la mujer complaciente y ansiosa por agradar, que sacrificaría cualquier cosa por la aprobación de su familia. Esa Raquel ya no existía. Caminó hacia mí lentamente. Bajé la ventanilla cuando se acercó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con voz baja y tensa. «Mi madre está teniendo un ataque de nervios, haciéndome visible», respondí con calma. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Humillando a mis padres delante de todo el vecindario? Ese cartel parece que nos van a embargar o algo así. Es curioso cómo se siente la humillación, ¿verdad? Miró hacia la casa, luego a mí. «Esta no eres tú, Raquel. Tú no haces cosas así. La antigua yo no las hacía», asentí. «Pero la antigua yo dejaba que la pisotearan.
La antigua yo pensaba que si se esforzaba lo suficiente, daba lo suficiente, se borraba a sí misma lo suficiente, finalmente sería digna de respeto. ¿Y qué es esto? ¿Una venganza? Negué con la cabeza. Es un ajuste de cuentas. Todo lo que pone en ese cartel es verdad. Yo pagué esas reformas. Mi nombre está en todos los contratos. Soy la propietaria de esas mejoras. Eso no es venganza. Es un hecho. Quítalo, suplicó. Podemos hablar de esto en casa. Intenté hablar. Nadie escuchó. Arranqué el coche. El cartel se queda hasta que yo decida lo contrario. Raquel, por favor. Me voy a casa, Marcos. Puedes venir conmigo y podemos discutir esto como pareja. O puedes quedarte aquí y consolar a tu madre. Tú eliges. Puse el coche en marcha, esperando. Este era el momento de la verdad. ¿Me elegiría a mí, finalmente? ¿O haría lo que siempre había hecho? Se apartó del coche, con los hombros caídos en señal de derrota. No puedo dejarlos así. Lo sabes. Asentí, sin sorpresa pero aún así decepcionada. Te conozco, Marcos. Ese es el problema. Mientras me alejaba, vi una última imagen en mi espejo retrovisor. Marcos de pie en la calle, atrapado entre la casa donde creció y el futuro que habíamos planeado juntos. Sentí una extraña sensación de calma invadirme. Por primera vez desde que conocí a la familia Pérez, ya no era invisible. Y esa visibilidad, incluso en el conflicto, valía más que toda la falsa paz que había comprado con mi silencio. Pasé esa noche sola en nuestro apartamento, con el teléfono silenciado y boca abajo en la mesa de centro. Sabía que se estaba llenando de mensajes, enfadados, suplicantes, exigentes, pero no estaba lista para enfrentarlos. Todavía no. Necesitaba este espacio, este silencio, para fortalecer mi determinación. Hacia la medianoche, oí la llave de Marcos en la cerradura. Yo estaba acurrucada en el sofá con una manta y una taza de té que se había enfriado hacía tiempo. Entró con cautela, como si se acercara a un animal salvaje. «Quieren llamar a la policía», dijo sin preámbulos. «Papá cree que es vandalismo», resoplé. «No es vandalismo poner un cartel en una propiedad que has pagado. No pagaste por su casa, Raquel. Pagaste por algunas reformas. Reformas por valor de 80.000 euros. Corregí. Y no solo pagué por ellas. Las diseñé. Las gestioné. Puse mi vida en pausa por ellas». Marcos se hundió en el sillón de enfrente, con aspecto agotado. La ira que esperaba no estaba allí, solo un cansancio profundo que le envejecía más allá de sus 32 años. «¿Por qué no me dijiste cuánto costó realmente?», preguntó en voz baja. «Lo intenté. No te interesaban los detalles. Me habría interesado saber que mi mujer se gastó todos nuestros ahorros». «No nuestros ahorros», dije. «Mis ahorros, mi herencia, mis horas extra. Tú contribuiste con exactamente 2.300 euros, Marcos. Tengo los registros». Se encogió como si le hubiera abofeteado. «Eso no puede ser verdad». «Lo es. Tengo hojas de cálculo para aburrir». Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Fuera, empezó a llover, golpeando contra las ventanas de nuestro apartamento en el segundo piso. El sonido solía ser reconfortante. Ahora simplemente sonaba hueco. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Cuál es el objetivo final aquí?». Era una pregunta justa, una que me había estado haciendo todo el día. «Quiero que se me vea», dije simplemente. «Quiero que tus padres reconozcan lo que hice por ellos. Quiero que entiendas por qué esto importa. Y quiero dejar de sentir que tengo que ganarme mi lugar en esta familia. El cartel los está humillando, Raquel. Los vecinos están hablando. Mamá apenas puede salir a la calle. A mí me humillaron en la cena», le recordé. A nadie pareció preocuparle eso. Marcos se pasó las manos por la cara. «Eso fue diferente». «¿Cómo?». «Fue privado. Esto es público. Tenía que ser público», dije. «La humillación privada es como la gente como tu madre mantiene el control. Todo sucede a puerta cerrada, para que nadie les llame la atención». Me miró de forma extraña. «¿Gente como mi madre? ¿Qué significa eso?». «Sabes exactamente lo que significa. Lleva años socavándome, y tú la has dejado. Has elegido su comodidad por encima de mi dignidad cada una de las veces». Marcos se levantó bruscamente y empezó a pasear. «¿Así que esto va sobre mí? ¿Sobre nuestro matrimonio?». «Va sobre todo».
La reforma fue mi punto de inflexión, pero el problema empezó mucho antes. La conversación dio vueltas durante horas, sin que ninguno de los dos cediera. Hacia el amanecer, Marcos finalmente se fue a casa de sus padres, prometiendo arreglar esto de alguna manera. Dudaba que pudiera. Algunas cosas rotas permanecen rotas. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma y dormí hasta el mediodía. Cuando desperté, me obligué a mirar el móvil. 23 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto, 5 mensajes de voz. La mayoría eran de Marcos y su familia, pero había otros. Sara expresando su solidaridad, la esposa del doctor Jiménez preguntando si estaba bien, incluso la señora López diciendo que el vecindario estaba bullendo de teorías y que le encantaría escuchar mi versión. El mensaje más sorprendente vino de Javier, el hermano de Marcos. Sea lo que sea que haya llevado a esto, sé que no eres el tipo de persona que hace algo así sin una buena razón. Estoy aquí si necesitas hablar. Le respondí con un simple «gracias». Luego me duché, me vestí y me preparé para afrontar el día. Por la noche, la noticia del cartel se había extendido más allá del vecindario. Una antigua colega me escribió diciendo que se había enterado por su prima, que vivía a 3 calles. Mi madre llamó desde Valencia, preocupada después de recibir una extraña llamada de Leonor. «Dice que has tenido una especie de crisis nerviosa», dijo mi madre, con voz escéptica. «Dice que has vandalizado su propiedad». Me reí sin humor. «Por supuesto que eso es lo que te ha dicho». Le expliqué todo. La reforma, la cena, el cartel. Mi madre, que nunca se anduvo con rodeos, estaba furiosa. «¿Te gastaste el dinero de tu abuela en esta gente? ¿Y luego te trataron como a la criada?» «Ay, cariño, te he criado para que te hagas respetar». Su validación fue como un bálsamo. Por primera vez desde la cena, sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Pensé que estaba construyendo puentes. Dije, pensé que si hacía lo suficiente, daba lo suficiente. «No puedes ganarte el amor de gente que no quiere dártelo», dijo mi madre con firmeza, «y no deberías tener que hacerlo». Después de colgar, me preparé la cena y abrí el portátil. Mi bandeja de entrada tenía varios mensajes de parientes de Marcos, algunos de apoyo, otros hostiles. Su tía Cintia, que siempre había sido amable conmigo, escribió: «Siempre pensé que Leonor era demasiado dura contigo. Pasara lo que pasara, seguro que tenías tus razones. El primo de Marcos, Tyler, fue menos caritativo. Vaya forma de airear los trapos sucios de la familia a todo el vecindario. Qué elegante». No respondí a ninguno. Esto no se trataba de ganar un concurso de popularidad. Se trataba de mantenerme firme en mi verdad. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes. Aturdida, miré la hora. 7:15 a.m. ¿Quién estaría en mi puerta tan temprano? Abrí y me encontré a Sara de pie, con 2 vasos de café en la mano. «Ofrenda de paz», dijo, ofreciéndome uno. Y una advertencia. «Leonor está en pie de guerra. Ha estado llamando a toda la familia, diciéndoles que te has vuelto loca. Pensé que deberías saber a qué te enfrentas». La invité a pasar, agradecida por el café y el aviso. «¿Cómo de grave es?», pregunté, sentándome en el sofá. Sara hizo una mueca. «Está hablando de órdenes de alejamiento, acciones legales. Marcos está intentando calmarla, pero...». Dejó la frase en el aire con un encogimiento de hombros. «¿Y Ricardo?». Más callado. Avergonzado, creo. Le preguntó a Javier qué decían los documentos del cartel. Cuando Javier se lo dijo, se puso pálido y se fue. Asentí. Eso encajaba con lo que sabía de Ricardo. Evitaba el conflicto a toda costa. «¿Y Marcos?», pregunté, intentando mantener mi voz neutral. Sara vaciló. «Está dividido. Te quiere, Raquel. Pero nunca se ha enfrentado a su madre, no de verdad. No estoy segura de que sepa cómo hacerlo. Después de que se fue, tomé una decisión. Esto había durado lo suficiente. Era hora de llevar las cosas a un punto crítico. Me vestí con esmero, no formal, pero arreglada, profesional. Conduje hasta la casa de los Pérez, aparcando directamente enfrente de la verja esta vez. El cartel seguía allí, con un aspecto ligeramente desgastado por 2 días de lluvia madrileña. Mientras subía por el camino, la puerta principal se abrió. Leonor estaba allí, con los brazos cruzados y el rostro contraído en una máscara de furia. Detrás de ella,
pude ver a Ricardo flotando con incertidumbre en el pasillo. «Hay que tener valor para venir aquí», escupió Leonor. «Vengo a hablar», dije con calma, «sobre el cartel, las reformas y cómo seguimos adelante». «No hay un nosotros», replicó. «Lo has dejado muy claro con tu numerito». «¿Mi numerito? Me gasté casi 100.000 euros en reformar vuestra casa, y ni siquiera pudisteis ponerme un sitio en la cena. ¿Quién está montando numeritos aquí, Leonor?» Su rostro se sonrojó. «Nunca pedimos tu caridad». «No era caridad», dije, con la voz firme a pesar de la ira que burbujeaba por debajo. «Era familia. Al menos, eso es lo que pensé que éramos». Ricardo apareció al lado de Leonor. «Quizás deberíamos discutir esto dentro», sugirió, mirando nerviosamente las casas de los vecinos. Leonor pareció querer negarse, pero la perspectiva de continuar esta conversación en público aparentemente superó su deseo de dejarme plantada en la puerta. Se hizo a un lado a regañadientes. Entré en la casa que había reconstruido, lista para lo que viniera. Era hora de que la familia Pérez me viera de verdad, por primera vez. El salón parecía más pequeño de lo que recordaba, a pesar de todo el trabajo que había hecho para abrir el espacio. Leonor se sentó en el borde del sofá, el mismo sofá que había mandado retapizar en una tela azul suave que complementaba sus ojos. Ricardo se acomodó en su sillón, el que había encargado especialmente con soporte lumbar extra para sus problemas de espalda. Marcos no aparecía por ninguna parte. «¿Dónde está Marcos?», pregunté, tomando la silla frente a Ricardo. «En el trabajo», respondió Leonor bruscamente. «Algunos de nosotros tenemos responsabilidades que no podemos abandonar por un capricho». Dejé pasar la pulla. «He venido a hablar del cartel. ¿Te refieres a tu intento de avergonzarnos delante de toda nuestra comunidad?». La voz de Leonor era tensa por la rabia contenida. «¿Con qué fin, Raquel? ¿Qué esperas ganar con esta exhibición infantil?» «Reconocimiento», dije simplemente. «Un reconocimiento de lo que contribuí a esta casa, de lo que sacrifiqué». Ricardo carraspeó. «Te dimos las gracias, querida. Varias veces, si mal no recuerdo». ¿Así? Le miré directamente. ¿Cuándo exactamente? ¿Fue cuando criticaste los armarios de la cocina que pasé semanas seleccionando? ¿O cuando Leonor le dijo a todo el mundo en la cena que los colores de la pintura eran aceptables, pero no los que ella habría elegido? ¿O quizás fue cuando ambos decidisteis que no merecía un sitio en la mesa de la casa que reconstruí? Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Leonor simplemente se endureció. «Estás exagerando», dijo. «Fue una cena. Estábamos apretados. Son cosas que pasan». «Estas cosas no pasan, Leonor. Son elecciones. Elegiste quitar mi sitio. Elegiste tratarme como a una empleada en una casa que yo pagué. Llevas eligiendo apartarme desde el día en que Marcos y yo nos casamos». «Eso no es verdad», protestó Ricardo débilmente. «Es verdad», insistí. «Y normalmente me lo habría tragado como siempre. Habría puesto excusas por vosotros. Pero esta vez no. No después de todo lo que puse en esta casa». Los labios de Leonor se afinaron hasta convertirse en una línea exangüe. «Si esto es por dinero...». «No es por dinero», interrumpí. «Es por respeto. Es por la familia. Es por reconocer que importo». «¿Amenazando con quitarnos las mejoras de nuestra casa?», preguntó Ricardo genuinamente perplejo. «¿Cómo soluciona eso algo?». Suspiré. «No estoy amenazando con quitar nada. El cartel expone hechos. Yo pagué estas reformas. Mi nombre está en los contratos. Legalmente, estas mejoras me pertenecen a menos que os las done formalmente. Es simplemente la realidad». Leonor se levantó bruscamente. «Esto es extorsión». «No, es una palanca». Permanecí sentada, manteniendo la voz calmada. Durante 3 años he intentado ser parte de esta familia. Me he desvivido por complaceros. He aceptado que se me trate como a alguien secundario, como a alguien que no acaba de pertenecer. Y luego pasé meses de mi vida y la mayor parte de mis ahorros haciendo esta casa hermosa para vosotros, y ni siquiera pudisteis ponerme un sitio en la cena. Para mi sorpresa, las lágrimas asomaron a mis ojos. Parpadeé furiosamente para ahuyentarlas. ¿Tenéis idea de cómo me sentí?, continué. Estar allí de pie, sosteniendo la comida que había preparado todo el día, en una casa en la que lo había invertido todo, y darme cuenta de que no había sitio para mí, de que me habíais borrado deliberadamente,
Ricardo parecía profundamente incómodo. Leonor permaneció con cara de piedra. «¿Qué quieres de nosotros, Raquel?», preguntó Ricardo finalmente. «¿Una disculpa? ¿Dinero? ¿Qué hará falta para terminar esta situación?». Respiré hondo. «Quiero 3 cosas. Primero, un reconocimiento formal, por escrito, de mi contribución a esta casa. Segundo, quiero que ambos entendáis por qué lo que pasó en la cena fue inaceptable. Y tercero, quiero que se me trate con respeto de ahora en adelante, como a un miembro de pleno derecho de esta familia, no como a una extraña a la que hay que tolerar». Leonor resopló. «¿Y si nos negamos? Entonces el cartel se queda», dije simplemente, «y seguiré adelante con una reclamación legal sobre las mejoras. No os obligaré a quitar nada, pero me aseguraré de que mi contribución sea reconocida formalmente». «¿Le harías eso a Marcos?», preguntó Leonor. «¿Involucrar su herencia en batallas legales?». La pregunta me pilló por sorpresa. «Esto no va sobre la herencia de Marcos. Va sobre cómo me tratáis a mí ahora. Todo está conectado», dijo Leonor, con una mirada calculadora en sus ojos. «Las acciones tienen consecuencias, Raquel. ¿Has pensado en lo que este jueguecito de poder le hará a tu matrimonio?». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró Marcos. Pareció sorprendido de verme allí. «Pensé que estabas en el trabajo», dije. «Mamá me ha llamado», respondió, mirando entre nosotros. «Dijo que estabas aquí para hablar del cartel». Por supuesto que lo había hecho. Leonor nunca perdía la oportunidad de atraer a su hijo a su lado. «Justo estábamos llegando al meollo de la cuestión», le dijo Leonor. «Raquel ha decidido que es dueña de partes de nuestra casa y amenaza con acciones legales a menos que cumplamos sus exigencias». Marcos me miró, con confusión y dolor en sus ojos. «¿Es eso cierto?». «No exactamente», dije con cuidado. «Estoy pidiendo un reconocimiento de lo que contribuí y respeto básico en el futuro, a cambio de quitar ese cartel humillante», añadió Leonor. Marcos se pasó una mano por el pelo, ese gesto familiar que siempre delataba su estrés. «¿Podemos arreglar esto? Cueste lo que cueste». «Es muy sencillo», dijo Leonor antes de que yo pudiera hablar. «Raquel quiere que nos arrastremos porque se siente ofendida por la organización de una cena. Aparentemente, sus sentimientos valen más que la reputación de nuestra familia en el vecindario». «No se trata de eso», protesté, pero pude ver que Marcos ya se estaba retirando, refugiándose en el terreno más seguro de apaciguar a su madre. «Quizás deberíamos hablar de esto en casa», me sugirió. «En privado». Le miré de verdad al hombre con el que me había casado. El hombre que, incluso ahora, no podía ponerse firmemente a mi lado. Y de repente, supe lo que tenía que hacer. «No hay nada más que discutir», dije, levantándome. «El cartel se quita hoy. Haré que alguien lo retire esta tarde». Las cejas de Leonor se dispararon por la sorpresa. «Vaya, me alegro de que por fin hayas entrado en razón». «Lo he hecho», asentí, «pero no de la manera que crees». Me volví hacia Marcos. «Me quedaré en casa de Elena un tiempo. Necesito espacio para pensar en lo que quiero ahora». «Raquel», empezó él, pero negué con la cabeza. «No estoy lista para tener esta conversación todavía. Te llamaré en unos días». Salí sin mirar atrás, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Por la noche, el cartel había desaparecido de la verja de los Pérez. En su lugar, dejé otra cosa, un simple sobre que contenía una escritura de donación, transfiriendo la propiedad de todas las mejoras a Ricardo y Leonor, firmada y notariada ese mismo día. No era una rendición, era una liberación. Ya no necesitaba su casa como palanca, no necesitaba su aprobación o aceptación. Había encontrado algo más valioso, mi propia fuerza, mi propia voz, mi propio valor. 3 semanas después, firmé el contrato de alquiler de un apartamento pequeño pero soleado al otro lado de la ciudad. Tenía una buena estructura, pero necesitaba una puesta al día, una reforma de la cocina, nuevos sanitarios en el baño, una mano de pintura en todas partes. El propietario accedió a reducir el alquiler a cambio de las mejoras. Esta vez, cada cambio sería para mí. Cada elección reflejaría mi gusto, mis necesidades, mi visión. Marcos y yo quedamos para tomar un café después de que me instalara. Parecía diferente de alguna manera, más pequeño, menos seguro. Hablé con Sara,
dijo después de que intercambiáramos cumplidos incómodos. Me contó lo que pasó realmente en la cena. Cómo mamá quitó tu sitio a propósito. Asentí, sin sorprenderme de que hubiera necesitado confirmación externa para creerme. Lo siento, continuó. Debería haberte defendido esa noche, y todas las noches anteriores. Sí, asentí. Deberías haberlo hecho. Jugueteó con su taza de café. ¿Podemos arreglar esto? Lo nuestro, quiero decir. Consideré la pregunta cuidadosamente. Todavía había amor allí, enterrado bajo años de concesiones y decepciones. Pero el amor no era suficiente. Nunca lo había sido. No lo sé, respondí honestamente. Requeriría un cambio real, Marcos. No solo de tu parte, sino de toda tu familia. Y también de la mía. No puedo volver a ser la persona que se borra a sí misma para complacer a los demás. ¿Y si estoy dispuesto a intentarlo?, preguntó. ¿A intentarlo de verdad? Entonces empieza por respetar este espacio que he creado para mí, dije. Empieza por demostrarme que puedes valerte por ti mismo, al margen de lo que tu madre quiera o espere. Empieza por verme de verdad, por quien soy, no por quien desearías que fuera. Asintió lentamente. ¿Y si hago todo eso? Entonces ya veremos, dije. Es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Nos despedimos con un abrazo tentativo y la promesa de volver a hablar pronto. Volví caminando a mi apartamento, mi espacio, mi santuario, sin sentir ni triunfo ni desesperación, sino algo más raro y valioso: paz. Las paredes aún estaban desnudas, esperando los toques personales que harían de este lugar mi hogar. La reforma de la cocina empezaría la semana que viene. Tenía planes para estanterías empotradas, un asiento junto a la ventana, quizás incluso un pequeño jardín en el balcón. Esta vez, cada clavo, cada tabla, cada pincelada sería una expresión de mis propios deseos, no un intento desesperado de aceptación. Le había dado a la familia Pérez todo lo que tenía, esperando que eso me ganara un lugar en su mesa. Lo que había descubierto en su lugar era que no necesitaba su mesa en absoluto. Podía construir la mía propia, rodeada de gente que me viera, me valorara y me respetara por ser exactamente quien era. Esa noche, me senté en el suelo de mi nuevo apartamento con una copa de vino y la foto de mi abuela al lado. «Tenías razón, abuela», le dije a su imagen sonriente. «Nunca te hagas pequeña por gente que no merece tu luz. El dinero se había ido, sí, pero había ganado algo incalculable a cambio. El conocimiento de que mi valor no estaba ligado a lo que podía dar a los demás o a cuánto podía soportar. Mi valor era inherente, no ganado, inmutable, y cualquiera que no pudiera verlo no merecía un sitio en mi mesa.